Bueno, como les habló Oscar, mi nombre es Joana Varela, soy psicóloga del Patronato Nacional de la Infancia, que es la institución rectora en materia de niñez y adolescencia para el estado de Costa Rica. A diferencia un poco de México, Costa Rica es un país bastante pequeño y eso es lo que nos permite tener, digamos, el Patronato Nacional de la Infancia tiene centralizado todo lo que es el proceso de especial de protección de las personas menores de edad, desde cuando las oficinas locales atienden la situación, los procesos de seguimiento a la familia biológica, las coordinaciones, ¿verdad? Es solo una entidad, las coordinaciones con el juzgado y tenemos un único departamento de adopciones para todo Costa Rica. El departamento de adopciones, bueno, realiza las valoraciones de las familias que se presentan y que desean ser solicitantes de adopción, es el que las capacita y es el que les da seguimiento. Y hay dos consejos de adopción, que es donde cuando un niño tiene la posibilidad de recibir una familia, tenemos el Consejo Nacional y el Consejo Regional. El Consejo Regional es el que visualiza todas las adopciones que son a lo interno del país y el Consejo Nacional es el que analiza las adopciones que serán internacionales y la ubicación del niño. Pero básicamente, así rápidamente, es como está organizado nuestra institución. Yo voy a hablarles un poco de esas dos situaciones que siempre vamos a tener, porque más adelante lo vamos a ver, que en la adopción siempre subyace la experiencia traumática y no podemos pensar el trauma infantil sin la adopción o la adopción sin el trauma infantil. Bien, para la vía hacia la adopción, ahorita que escuchaba al otro ponente exponer, pues efectivamente acá vamos a tener esta primera casita de acá. Vamos a pensar cómo la familia biológica, ¿verdad? La adopción siempre tiene como un término jurídico, pero también tiene toda una postura emocional y psicológica alrededor de lo que está pasando con el niño, la niña, el adolescente, con el grupo de hermanos. Este carro lo he hecho y lo he puesto acá porque es bastante simbólico. Mi experiencia trabajando con los niños que han sido separados de su familia de origen es el recuerdo del carro del PANI. El recuerdo del carro del PANI yendo a sacarlos de su casa, yendo a sacarlos de la escuela, ¿verdad? Entonces siempre movilizados en un carro institucional. Es azul, pero normalmente nuestros carros son blancos y los niños lo que recuerdan son los pick-up y el carro blanco del PAN. Trasladados de este recurso biológico, el niño es movilizado a ya sea a una familia de acogimiento o los albergues institucionales o los albergues privados. Y aquí estamos nosotros, los profesionales que trabajamos directamente en el proceso especial de protección, que estamos atendiendo las situaciones que pasan. Y es que la adopción, realmente, si la pienso como una carretera, ¿verdad? Me encanta como pensarla en esa metáfora. No es una carretera plana, no podemos pensar que la vía hacia la adopción es una autopista, ¿verdad? Porque nunca va a ser una autopista. Es más, muchas veces vamos a encontrarnos precisamente muchas señales de tránsito, un sub y baja, pendientes, vueltas. Acá en Costa Rica hay una que le llamamos el codo del diablo porque es bastante cerrada. Entonces, ese tipo de cosas siempre las vamos a encontrar. ¿Por qué? Bueno, porque bueno, nosotros más adelante se los voy a exponer, cuando como Estado separamos, tenemos que hacer todo un trabajo con familia biológica, porque es un derecho del niño mantenerse con su familia biológica. No es un derecho que se inventó el Estado de Costa Rica, no es un derecho que se inventó el Estado de México, es un derecho abrigado por la Convención de los Derechos del Niño, está abrigado por todos los instrumentos jurídicos internacionales que protegen los derechos de las personas menores de edad. Entonces, cuando separamos este niño de su familia biológica, siempre los profesionales que trabajamos
En la protección integral tenemos que tener dos principios cruciales en mente: el principio de la necesidad y el principio de la idoneidad. Esto lo dicen las directrices de las Naciones Unidas para los cuidados alternativos. ¿Cuál es el principio de la necesidad? Bueno, es cuestionarnos, ¿es realmente necesario la separación del niño? O esta familia podría recibir un apoyo particular de parte del Estado, ¿verdad? Un plan de tratamiento con el niño ahí para fortalecerla y así evitar una separación, ¿verdad? O definitivamente, sí, es necesaria la separación porque hay condiciones de riesgo, hay situaciones que están violentando derechos fundamentales y que definitivamente tenemos que trasladar, tenemos que proteger y llevarlo al Sistema Nacional de Protección. Ese es el principio de la necesidad. Y el principio de la idoneidad es, bueno, si lo vamos a proteger, ¿qué es lo idóneo para el niño? Y ya los estudios nos han venido diciendo, ¿verdad?, que la institucionalización no es lo idóneo para un niño, porque institucionalizarlos implicaría que podríamos tener 10, 12, 15 niños cuando son microinstituciones, y las macro, ¿verdad?, que ya las han venido señalando, 100, 200, 300 niños en esas macroinstituciones, realmente no se les puede dar la protección integral que el niño requiere, la presencia del adulto, el sentido de seguridad que ese niño requiere. Entonces, siempre tenemos que tener en mente la idoneidad. ¿Qué es lo idóneo para ese niño? Y durante el proceso especial de protección, estar siempre preguntándonos si es necesario mantener la medida de protección o ya lo idóneo es que el niño retorne con su familia. Por eso es que he puesto acá esta señal de viraje. Sé que en México le llaman retorno, ¿verdad? Esta señal de la vuelta en U, vamos a retornar con familia, el trabajo. Digamos, esta línea es jurídica. Tenemos otros casos que definitivamente por la complejidad, por la edad y ciertas condiciones se van a quedar frenados en el Sistema Nacional de Protección, y muchas veces, aunque sea doloroso decirlo, atraviesa incluso por la negligencia del Estado, ¿verdad? Que no movilizó a tiempo los casos, que se nos quedaron pegados no solamente en las sedes administrativas, sino que también en las sedes judiciales. Entonces no es cierto que esto sea lineal, y gracias a Dios que no es lineal, porque no podríamos pensar que todo niño que su familia está fallando en el sistema de cuidado, lo ideal sería darle una familia que sustituya eso. Porque realmente aquí es entonces donde viene esta otra partecita de aquí abajo, que tiene que ver con el niño, ¿verdad? Con la parte emocional, con la parte psicológica de ese niño. ¿Por qué? Porque efectivamente esta familia, ahora lo vamos a ver más adelante, está generando condiciones de riesgo para la vida de este niño, está afectando la salud mental de este niño, pero hay un principio de realidad. Es la familia del niño, ahí es donde están los afectos de ese niño, ahí es donde está mamá, ahí es donde está papá, ahí es donde está la abuelita, ahí es donde está el perro, ahí es donde están los juguetes. Y esto ha sido mi experiencia trabajando con niñez institucionalizada, cuando en algún momento trabajando a nivel grupal, uno de ellos me decía, hablábamos de qué significó el primer día que llegaron al albergue. Y es que lloraba. Yo, dice, no me pude traer mi juguete favorito. Usted le puede decir a la profesional de la oficina local, ¿verdad? Y me dicen el nombre, que por favor le diga a mi mamá que me mande tal juguete. El otro hablaba, yo tenía una perra que quería muchísimo y no me la pude traer. El niño realmente viene roto no solamente por las condiciones en las que estaba con su familia, sino que cuando separamos, estamos rompiendo un vínculo. Definitivamente estamos rompiendo una condición ahí al interno de este vínculo. El niño viene quebrado. Si adicionalmente pensamos que todo este proceso de institucionalización, el niño lo vive sin un acompañamiento terapéutico sensible a las experiencias que vivió acá, esta desesperanza va a ser mayor.
Por eso no podemos hablar únicamente de las condiciones adversas en su familia biológica, sino que es necesario que a lo interno también trabajemos las condiciones adversas que está generando la institucionalización, que está generando los largos periodos de internamiento. Y esto lo viven los niños en familias de acogida y en familias y en instituciones. Claramente en familias de acogida, mi experiencia trabajando en acogimiento familiar es que la familia puede acompañar mejor emocionalmente a ese niño que el niño estando en una institución, siendo atendido por 3 encargadas de cuidado, 10, 15 niños, dependiendo de las condiciones en las que pueda estar. Es ahí donde entonces tenemos que seguir pensando qué está pasando con estos niños. Les puedo comentar, hace unos 22 días estuvimos trabajando, estoy haciendo un proceso grupal con 4 niños del albergue, están institucionalizados desde que tienen 3, 4 años, ahorita andan entre 9, 10 añitos. Y ha habido todo un proceso con estos niños de trabajo en reconocer emociones, cómo se sienten las emociones, qué color tienen las emociones y ponerlas un poco, ¿verdad?, en el cuerpo. Después de hacer todo ese trabajo de sensibilización con ellos, recientemente hice un trabajo sobre qué se siente estar en un albergue. Y me decían, ¿verdad? Es que es una porquería. Claro que lo es, porque es las voces de ellos. Uno me decía, yo lo destruyo, porque siempre hace crisis y está destruyendo el albergue. Me dice, yo lo destruyo, porque es que pienso que si lo destruyo, ya no va a haber más albergue donde me vayan a proteger, ya no va a haber más condiciones donde me vayan a tener. Entonces, esto es lo que está ahí de fondo, ¿verdad? Un poquito es que este es el niño que si no trabajamos, este es el niño que pues va a ir así a la familia adoptiva. Entonces es cómo pensamos el proceso de adopción, no solamente en lo jurídico, sino también en lo emocional. ¿Cómo se puede trabajar con ese niño? Algunas consideraciones jurídicas, ¿verdad? Previo a avanzar a eso, pero las voy a hacer rápido porque ya el otro ponente bastante expuso sobre esto, es que la adopción es una figura subsidiaria. No podemos pensar que esa es la solución para todos los niños. No, esto existe como una figura jurídica y es subsidiaria. ¿Subsidiaria a qué? Bueno, el Departamento de Adopciones del PANI tiene un reglamento y en el que nos explica que la adopción es una figura subsidiaria que prevalece sobre el derecho de las personas menores de edad para crecer y desarrollarse en familia. O sea, ese es primero el derecho del niño, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. Cuando no se puede, porque ya se hizo todo un proceso de intervención y atención a esos progenitores sin resultados positivos, nosotros también tenemos que seguir abogando porque el niño pueda crecer con su familia biológica extensa, con recursos afectivos con los que el niño haya tenido vínculos previos al proceso de intervención. ¿Por qué? Para no romper vínculos, para no separar. ¿Ok? Entonces, por eso es que pensamos en esto como una figura subsidiaria. Los procesos de ubicación de las personas menores de edad con fines adoptivos responden a un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes. Es un derecho del niño, no de las personas solicitantes, ¿sí? Y en esto tenemos que pensar siempre cuál es el interés superior y la garantía de protección. Anteriormente en Costa Rica, por ejemplo, teníamos hace muchos años como la política de que grupos de hermanos no se separaban. Entonces, ¿qué pasaba? Si había un grupo de 5 hermanos en una alternativa de protección, esos 5 hermanos no podían ser separados, entonces había mucha dificultad para que esos hermanos pudieran ser dados en adopción los 5 juntos por una familia. ¿Por qué? Porque en esto tenemos que pensar en la carga de cuidado. Hay niños
que siendo dos hermanos por las condiciones adversas que han vivido y sintomatología que presentan en este momento, darlos en adopción los dos hermanos, estamos de alguna manera dando una carga de cuidado muy grande a familias para las que tal vez no tengan los suficientes recursos emocionales, los recursos para poder sostener a esos hermanos o a esos vínculos. Entonces, ¿en qué va a terminar esto? En fallas en la integración, ¿verdad? Los retornos de esos niños al Sistema Nacional de Protección, que esto es nefasto para el cerebro del niño. Por eso es que siempre hay que pensar en el interés superior. Y en los grupos de hermanos es muchas veces decir, ok, ¿cuál es el interés superior de cada niño en particular? Porque el interés superior es individual, no es fraterno. Entonces, cuando trabajamos en los grupos de hermanos es cuál es el interés superior de Juan, cuál es el interés superior de Pedro, cuál es el interés superior de María. Y a partir de lo individualizado es que empezamos a pensar en las garantías de protección, ¿sí? Hay muchos, ahorita yo estoy preparando dos hermanos, ya están grandes para los procesos de adopción y lo que estamos visualizando es que vayan a unas familias separados, pero que las familias tengan claridad que el vínculo debe de persistir o garantizar el vínculo. Era lo que les decía al principio, en la adopción subyace la experiencia traumática, esto lo replicó Gonzalo Silva en una capacitación que estuve recientemente. ¿Por qué? Bueno, porque estos niños han vivido una serie de condiciones. Estos niños vienen hiperactivados desde el apego a partir de esas condiciones históricas que han tenido. Y este es el niño que va a ir a la adopción. Pero también los papás, la mamá, la familia que le vaya a adoptar tiene condiciones particulares, ¿verdad? También tiene expectativas sobre esa adopción. Y aquí es donde entonces, como profesionales que atendemos a la niñez, tenemos que preguntarnos qué es el trauma infantil. Bueno, el trauma, ¿verdad? Infantil y el trauma complejo con el que trabajamos con la niñez institucionalizada, esto es una realidad, se deriva de exposición a factores de estrés graves, repetitivos y prolongados que implican daños o abandono por parte de los cuidadores. Por eso es que es la población con la que trabajamos. Los cuidadores no solamente generaron un estrés grave, repetitivo y prolongado, sino que lo generaron en etapas evolutivamente críticas para el desarrollo de los sistemas biológicos fundamentales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano que madura fuera del vientre materno, dentro de un espacio vincular. Todos nacemos con cerebro, pero ese cerebro va a madurar y las estructuras cerebrales van a madurar a partir del vínculo que el niño reciba de sus cuidadores. Ajá. Va a depender de cómo el adulto modula la exposición al estrés. Cuando el niño está pequeño, cuando hay un bebé pequeñito, es un bebé que va a llorar porque no tiene capacidad de poder comunicarse. Entonces, el niño cuando llora, esperaríamos que mamá atienda, mamá, papá, modula el estrés, atiende y a partir de ahí el niño empieza a aprender que que tiene un lugar en el mundo, que es sentido, que es percibido por el otro. Y en esto es el valor de la manada, somos mamíferos, ¿sí? Ustedes no ven a una leona con sus cachorros no atendiendo las necesidades. Es más, si vemos las leonas, o cuando están las leonas y los cachorros están jugando siempre encima de las leonas y asumen que esto es parte de la crianza, que esto es parte de lo que necesita ese cerebro de ese león, porque es así, en ese juego donde están aprendiendo a cazar, van a aprender a cazar, van a aprender a poder estar en la sociedad de los leones, por así decirlo. Las experiencias que los adultos dañan la neurobiología de ese cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro y el cuerpo están programados para que el peligro sea primordial para nosotros. Esto es una programación que todos tenemos. ¿Sí? Porges nos habló de qué pasa con esas amenazas.
Entonces, ¿cómo funciona el sistema nervioso central? Sencillo. El sistema nervioso central funciona de la siguiente manera. Cuando hay una situación que me amenaza, ¿verdad? Ay, es que perdón, es que estoy trabajando en la oficina afuera, estoy en la oficina y están haciendo un arreglo. Denme un segundito para cerrar. Oscar, discúlpeme, es que tengo que cerrar una ventanita. Dame un segundo. Sí, claro, adelante. Recordamos, si alguien tiene preguntas, dudas, nos los vaya dejando en el chat o también por la función de preguntas, también levantar la mano. Podemos ir contestando algunas de sus inquietudes. Ya, perdón, es que estoy en la oficina y están haciendo un arreglo en el edificio del frente y entonces es terrible. Bien, ¿ahí me escuchan, Oscar? Sí, adelante. Ok, cuando hay una situación de riesgo, ¿sí? Hay hambre. El niño eso lo percibe, un bebé eso lo percibe como una amenaza, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer el niño? Va a llorar y va a buscar algunos contactos oculares, expresiones faciales, que mamá empieza a entender. Esas son las implicaciones sociales, así es como funciona el cerebro. Cuando esto no se atiende, esa necesidad se empieza a convertir en un peligro. El niño la vive como una amenaza. Y ahí entonces empieza el sistema nervioso central, el simpático, a tener un sistema defensivo proactivo, la lucha, la huida, el grito de apego. Es el niño que va a llorar, va a gritar, pidiendo que se atienda. Pensemos que aquí nuestros niños y ningún niño va a poder luchar o huir de su cuidador, porque casualmente es su cuidador. El niño no tiene la madurez biológica ni el estadio del desarrollo para poder salir adelante. Si esto no se atiende, lo que va a pasar es que entra el sistema nervioso parasimpático a funcionar, el vagodorsal, con una L, ahí hay dos. ¿Qué pasa? El niño lo percibe como una muerte aparente. Hay un colapso de ese niño y la inmovilización. Yo les he contado en algún momento en el Newman que atendí el caso de una niña, una bebita, que la mamá no la podía cuidar, ¿verdad? Era una situación de violación, la mamá venía huyendo de Nicaragua, había sido violentada sexualmente por el abuelo, y esta muchacha llega a una zona rural de Costa Rica y estando en esa zona rural de Costa Rica, pues tiene a esa bebé, la bebé nace con labio y paladar hendido, baja de peso claramente, y al final esta niña llega al Hospital Nacional, a uno de los hospitales de Costa Rica, y ahí es donde la mamá la deja. Trabajo social llama al PANI, PANI atiende la situación, y las compañeras de PANI me piden que la protejamos en una familia de acogida. Bien, vamos a la familia de acogida, y estando en la familia de acogida, me dice la familia de acogida, Joana, esta niña no llora. Efectivamente, cuando nosotros recogemos vamos a sacarla del albergue, del hospital, voy a decir a la niña A. La niña A pesaba 2.700 gramos, era una bebé de 7 meses. Vean, noten que tenía el peso de un bebé recién nacido. Los médicos nos decían, esta niña tiene que subir de peso, y tiene que subir de peso porque la cirugía que viene es una cirugía que necesitamos que tenga más peso. La familia decía, no podemos, o sea, ¿cómo? Hay que levantarla, bueno, hay que levantarla. Y por sus condiciones de labio y paladar hendido, también hace complejo la alimentación.
esa respuesta de esa niña que ya no comía, que ya no pedía alimento, responde acá a esa inmovilización. Era una niña como que estaba muerta en vida. El trauma preverbal, y esto es crucial en adopción, ¿por qué? Porque a veces la gente asume que si el niño lo recibe en bebé, no viene con traumas. Que si el niño lo recibe en bebé, es mejor que niños más grandes. No. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama trauma preverbal. El desarrollo neuronal en el feto y el bebé dependen absolutamente de la estimulación sensorial. Ajá. Y son los estados emocionales de la madre parte de ese entorno afectivo. Hay un estudio hecho por Perry sobre las experiencias de estrés temprano y la pobreza relacional severa, ¿verdad? La pobreza relacional severa tiene que ver con la negligencia del cuidador, la falta de sintonía del cuidador y el bebé, ¿verdad? Que ocurren durante esos primeros 2 meses de vida y claramente lo que se vive a nivel intrauterino. Y se encuentra que esa pobreza relacional severa más ese estrés temprano están relacionados con sensibilidades sensoriales a futuro, la impulsividad, los problemas de regulación y las deficiencias relacionales y déficits cognitivos. Bruce Perry entonces concluye que no se trata de la experiencia traumática, sino más bien de la presencia de un adulto seguro y disponible en el momento en el que suceden. Y aquí es importante que lo consideremos. Vean, la esencia del trauma no son los eventos en sí, no es el evento, sino la soledad dentro de esos eventos. ¿A quién percibió el niño cerca, antes, durante y en el momento en el que estaban pasando? ¿Verdad? ¿Quién estaba cerca de ese niño? ¿Quién estaba modulando la experiencia? ¿Quién estaba explicándole al niño lo que estaba pasando? Porque al final es la ausencia, es la soledad dentro de los eventos. El miedo es la emoción más primitiva que tenemos y es la que nos ayuda a sobrevivir evitando aquello que nos hace daño, nos dice Manuel Hernández. Pero es aquí donde está el nudo del apego. ¿Por qué? El niño tiene un sistema de apego y el niño tiene los sistemas de miedo, porque todos nacemos con el miedo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que las figuras que generan el apego del niño, que son la fuente de la protección, también son la fuente de peligro. Y claramente eso va a alterar el sistema natural de alerta. O sea, de alguna manera, a mí me encanta cómo Ana Gómez lo explica, porque Ana Gómez lo que nos dice es, eso lo que haría es explotar el cerebro del niño. ¿Cómo yo puedo decir que la persona que me protege es la misma que me pone en peligro? Eso es muy difícil para manejarlo para el niño. Y ahí es donde se fragmentan las memorias. Y es que el cerebro tiene memorias adaptativas y memorias con información desadaptativa, ¿sí? Las memorias ingresan por varios canales. Son informaciones sensoriales, corporales, emociones, pensamientos y creencias. Así es como se forman las memorias. Si yo a ustedes les pregunto qué memorias tienen de la casa de la abuela, a qué olía la casa de la abuela, viene una sensación cálida o no tan cálida. ¿Por qué? Porque claramente todo eso todo eso está asociado en una red de memoria. Y las redes de memoria digamos, por así decirlo, se pegan, ¿verdad? O sea, o se van estructurando a partir de información parecida. Entonces, el miedo en estos niños, que es lo que está activado totalmente, es el canal somático, es el pegamento, es la experiencia afectiva somática. Es un cerebro que está siempre, siempre en miedo. Y ahí es donde entonces hablamos del trauma del desarrollo. ¿Qué es el trauma del desarrollo? Los cuidadores son los agentes del trauma. Se le llama trauma de desarrollo porque ese miedo imposibilita que el cerebro se desarrolle como debe desarrollarse un cerebro
en unas condiciones de seguridad y de protección. Entonces, esos cuidadores son los agentes del trauma. Hay una experiencia repetitiva y severa, ya sea directa o como testigo de violencia. El niño está ahí, sintiéndolo en el cuerpo, siendo testigo. Esto causa una desregulación afectiva y fisiológica, así como lo vamos a ver. Una desregulación atencional y conductual y desregulaciones del ser. Voy a explicar esto. Las desregulaciones afectivas y fisiológicas es el niño que nos encontramos que tiene dificultad para modular sus afectos, ¿verdad? Es el niño que tiene dificultades de sueño a nivel fisiológico, que tiene dificultades para entender sus necesidades. Yo atiendo a una chica que tiene 16 años y a veces me dice, tengo ganas de vomitar cuando lo que tiene es hambre. A esas desregulaciones llegamos. Las desregulaciones atencionales y conductuales son las que están a esos niños que se ponen en riesgo, ¿verdad? Esas desregulaciones conductuales no solamente tienen que ver con la conducta desregulada, sino tiene que ver con el niño que no tiene los sistemas de alerta de su cuerpo, ¿verdad? De que no me voy a tirar a cruzar la calle porque me puede atropellar el carro, están completamente alterados, entonces no tienen un sentido de autoprotección y claramente una desregulación del self. Cuando yo he trabajado con nuestros niños, vean, les voy a enseñar esto acá. Se los iba a poner en foto, pero al final no, por ser material clínico. Esta era la representación del self de un niño. Así era como se veía, así era como trabajaba. ¿Quién era? Godzilla, ¿sí? No había una representación de un cuerpo con manos, con pies, con carita. No había nada de eso, ¿sí? Después de empezar un trabajo y hemos venido haciendo un trabajo, pues aquí aparece ya una figura humana, ¿no? Una figura más cálida, pero ha sido todo un trabajo también a nivel relacional con la cuidadora. Esas desregulaciones del self-esteem y relacionales son niños que van a tener problemas en sus contactos. El miedo, nada más aquí se los voy a mencionar, el miedo, por ejemplo, afecta a nivel somático, emocional y cognitivo. Les voy a leer brevemente un diagnóstico que hace un neurodesarrollista de uno de nuestros niños y yo quiero que lo vayamos viendo acá. Él habla de una inmadurez neuroevolutiva global, ¿verdad? Entonces habla de que tiene toda una afectación a nivel de la velocidad de la percepción sensorial, a nivel ejecutiva, la dominación hemisférica, la lateralidad, direccionalidad, secuencialidad, un síndrome ansioso generalizado, síndrome de déficit atencional y de control inhibitorio de impulsos con un componente de impulsividad altamente significativo, patrones de conducta de tipo obsesivo, trastornos conductuales y trastorno oposicionista desafiante. Y así los 4 niños que valoró tienen más o menos el mismo diagnóstico. Si yo les digo a ustedes dónde lo ven, pues lo vamos a ver acá. Él tiene, aquí yo tengo todo un diagnóstico, ¿sí? Pero aquí está, mírenlo. Ya lo hemos venido viendo, el miedo tiene una situación somática, es un cuerpo que está en estado de ansiedad, son esos niños que han tenido que vivir a tal nivel de estrés en su cuerpo ante la falta de cuidados, que ya está corporalizado ese estrés, que ya ese estrés es parte de ellos, es esa hiperactividad. A nivel emocional, sus afectos, son niños que van a ser impulsivos claramente, porque no ha habido quien esté modulándoles. Ajá. Y a nivel cognitivo, ¿qué vamos a tener? Él lo que nos dice es que se afectan, ¿verdad? Que tienen problemas en las memorias de trabajo. Claro, pero si yo empiezo a pensar un poco más, estos niños viven en la culpa, en la ansiedad anticipatoria. Hay uno que me decía, es que yo no quiero, pero no sé por qué lo hago, ¿verdad? Peleando con la cuidadora. Esa es la culpa, ¿no? Y esa ansiedad anticipatoria, siempre tienen que estar como sus sistemas de alerta, están sumamente encendidos para ver cómo se anticipan al riesgo, cómo se anticipan a todas las condiciones que hay en el medio. Así que el niño con trauma no es un niño que está enfermo, es un niño que está sobreviviendo y el trauma le ha dado una forma de sentir y de estar en el mundo y es la forma como se organizó su cerebro y su cuerpo para poder sobrevivir. El niño no tuvo un sistema de cuidado organizado que le ayudara a integrar su yo.
por lo que la desorganización es la respuesta natural. Esa es la realidad de nuestros niños. Sin embargo, cuando pensamos en la adoptabilidad psicológica del niño, pensamos en presentar niños casi perfectos. ¿Y qué pasaría si más bien empezamos a decir y a educar a las familias adoptivas en que estos niños, esa es su realidad, que son niños que van a tener fobia a los recuerdos, fobia a sentir, fobia al apego, fobia a los afectos positivos? Hace poco le gritaba un niño a las cuidadoras: ustedes no me quieren, porque el niño estaba recién ingresado al albergue y las cuidadoras le decían, pero es que lo que te queremos, mire, no te escapes. No, ustedes no me quieren, nadie me ha querido. Pero claro, cuando voy y pregunto al niño, tiene ahorita, va a cumplir 12 años y me dice, es que estoy desde los 2 meses en los albergues, ¿verdad? O sea, ¿qué hay que sean afectos positivos en él? ¿Qué puede hacer sentido de lo positivo que haya en el mundo? ¿Qué puede hacerle sentido a él, a lo interno? Si toda su vida ha sido expuesto a situaciones dolorosas. Entonces, claramente, sentir algo positivo debe de ser terrible, debe de ser agobiante, ¿verdad? Porque estos son niños que cuando su apego está hiperactivado, se reduce su capacidad de exploración, no va a haber posibilidad de explorar. Y así es como tenemos que empezar a pensar que la adopción no es el fin del trauma. La adopción es otro camino donde nos va a tocar trabajar la sanidad. E incluso hay estudios serios, Lacalanier habla de esto, que cuando un niño ha estado en internamiento, ¿verdad? Ha estado institucionalizado, se requiere incluso de 6 a 8 años para revertir todos los efectos de la institucionalización. Solo de la institucionalización, y pensemos que antes de llegar a la institucionalización vivieron situaciones potencialmente traumáticas a lo largo, bajo los efectos de cuidado de sus principales figuras. Por eso hay que apostar al sistema de cuidado. ¿Y cómo apostamos al sistema de cuidado? Hay que trabajar el restablecimiento del sistema de seguridad y predictibilidad. Y aquí es donde los nuevos enfoques en materia de adopción nos dice que nosotros como gobiernos y los que trabajamos en la protección integral deberíamos de no centralizar todo el proceso tan evaluativo de la familia, ¿verdad? No es solo si la familia tiene tal o cual habilidad, no es solo evaluativo, es que tenemos que trabajar desde lo formativo y del acompañamiento, porque si yo hoy como profesional de esta institución trabajo meramente en lo evaluativo de la familia, posible familia de adopción, ¿cuándo esa familia va a venir a mí para decirme que está teniendo nudos críticos con ese niño, que está teniendo dificultades para vincularlo, si yo lo hice de manera evaluativa? ¿Verdad? Y siempre los vi de manera evaluativa. Por eso es que los enfoques tienen que ser más de formativos y de acompañamiento. Claramente tenemos que tener, digamos, una claridad de si esa familia tiene la idoneidad psicológica para poder, las competencias emocionales para poder hacerle frente a la crianza y a la educación de un niño que tiene estas condiciones particulares que ya hemos hablado, ¿verdad? Pero no podemos dejarlo meramente en que si la familia tiene dinero puede. Aquí hay que evaluar, hay que formarlas, hay que acompañarlas en ese proceso, educarlas en el trauma infantil, educarlas en que este niño va a tener estas fobias a los recuerdos, fobias al apego, que el niño, aunque quiera demandarles cercanía, cuando tenga esa cercanía que nunca ha tenido, también va a huir de esa cercanía. Entonces va a vacilar entre que quiere el afecto, ¿verdad? Y lo necesita, y entre que huye y no puede sostener. Es también importante que pensemos y que las familias puedan entender que hay veces que no es que el sistema o el gobierno les mentimos, porque así me tocó en algún momento trabajar con una niña bastante compleja,
yo estaba en los hogares de acogida. Esta niña, la mamá, y vivían en un cuarto pequeño, y en ese cuarto pequeño vivían 4 hermanos, mamá, papá, ambos padres alcohólicos, y tenían relaciones sexuales en presencia de los niños. Cuando esos niños vienen al acogimiento familiar, los ubicamos en familias separadas, precisamente por la carga de cuidado, que hay que tener ahí un poco de cuidado nosotros. Garantizábamos el encuentro de hermanos, pero esta niña se portaba bastante mal. Me decía la encargada de cuidado, me dice: Joana, nos desgasta bastante. Bueno, entonces yo no tenía formación en trauma como ahora, pero bueno, era un poco trabajar sentimientos, seguridad, predictibilidad, porque eso sí lo trabajábamos desde la alternativa de protección para la que trabajaba, mucho ayudando a la familia a que organizaran el entorno. Y la niña nunca habló del abuso sexual, nunca. Cuando nosotros sí hablamos de que en el informe sí expusimos que la niña, pues, ante esas condiciones de vivienda y esos papás, pues la niña fue expuesta a ver a los adultos teniendo relaciones sexuales. Eso iba en el informe. Cuando la niña es dada en adopción, me comenta la compañera de adopciones que la niña empezó a hablar de toda la violencia sexual que vivió. ¿Por qué lo hizo? Porque estaba en un lugar seguro, porque ya ahí podía empezar a hablar, ¿verdad? Pero lo hizo a partir de una familia que le dio un sistema de seguridad. Por eso es que trabajar el sistema de cuidado. Y el sistema de cuidado, ya para ir terminando y darle paso a las preguntas, el sistema de cuidado tiene que ver con la predictibilidad. Dice Rigard que uno tiene que es otro especialista, que uno tiene que trabajar toda la seguridad externa, ¿verdad? Que el mundo del niño está tan caótico a lo interno que nosotros tenemos que darle toda una seguridad externa, eso se le llama a él terapia ambiental. Y la predictibilidad es incluso a qué hora nos levantamos, rutinas, tiene que ver con rutinas, tiene que ver, bueno, hoy vas a la escuela, te voy a recoger y vamos a, ¿verdad? No es dejar al azar, porque al azar lo que hace es que el niño, que ya está en caos, no sepa qué hacer. Y recuerden que estos niños tienen desregulación afectiva, y la desregulación afectiva implica que tienen dificultad para transitar a hacer las transiciones de rutinas. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Esa predictibilidad, la mentalización, que es crucial, y yo creo que esto es algo que tenemos que evaluar bastante, es la capacidad que vamos a tener los adultos para pensar en cómo se está sintiendo el niño, qué está sintiendo el niño, por qué está actuando así. Es el adulto que puede mentalizar a su niño, tenerlo en la mente, sentirlo, integrarlo. Y claramente toda una educación emocional. ¿Por qué? Porque estos niños están acostumbrados a tener dificultades para sentir. Entonces hay que hacer todo un trabajo en las emociones. El otro día estaba trabajando con un niño, uno de estos que estoy preparando para la adopción, y le preguntaba: ¿de qué color es la tristeza que sientes? Porque es la primera vez que me habla de la tristeza. Siempre está muy enojado. Y es la primera vez que me habla de la tristeza. Y me dice: es azul y es grande y está rompida. ¿Y por qué está rompida la tristeza? ¿Cómo está rompida? Contame más. Y hay que ser curioso, ¿no? Me dice: porque siempre he querido una familia, pero nunca he podido hablar de eso. Y con el trabajo que hemos venido haciendo, el niño pues ha venido hablando del miedo que tiene a recibir una familia. Es que tengo miedo de que no puedan quererme, que me golpeen. Tengo miedo de que tengan miedo a cómo yo me enojo. Esa es la realidad de los niños. Esas son las voces que hay que escuchar cuando están en el sistema de cuidado, en el Sistema Nacional de Protección. Porque cuando hacemos ese trabajo, podemos de alguna manera decirle a la familia: este es el niño. Y ayudarnos a conseguir familias que puedan acoger, que puedan adoptar a ese niño. Esta es la realidad de estos niños. Pero cuando nosotros decimos:
El niño no tiene abuso, bueno, el abuso sexual no le afectó porque no habla del abuso sexual. Un niño en un sistema nacional de protección raramente va a hablar del abuso sexual, su cerebro está tan entregado a sobrevivir que no se va a sentar a hablar de cómo se sintió el abuso sexual. Es más, ni siquiera va a atravesar por la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la reformulación del trauma no es verbal. Entonces el niño no va a hablar. Eso se siente en el cuerpo. Y por eso es que hay que trabajar el vínculo estable, predecible y protector, porque necesitamos darle seguridad primero a ese niño. Necesitamos trabajar con los sistemas de alerta de ese niño desde la seguridad, desde lo representacional. Ahí estoy mentalizando, ahí estoy integrando, ¿sí? Y desde lo sensorial, ¿cómo se siente? La seguridad tiene que ser percibida, tiene que estar ahí. Por eso es que los sistemas de cuidado tenemos que analizarlos bastante bien. ¿Qué le estamos dando a esos niños desde las instituciones, desde las familias de acogimiento y claramente cómo los estamos preparando para? El otro día, cuando hablaba con estos niños que me decían que el albergue es una porquería, es que es una porquería. Es la primera vez en sus 5, 6, 7 años que pueden hablar de cómo perciben eso, sin ser juzgados. Y cómo es cómo se sienten. Y vean, voy a enseñarles, voy a ver si lo tengo acá. ¿Cómo se puede sentir crecer? ¿Cómo es eso que estás sintiendo? Y acá está. El enojo. Y cuando hablaba me decía, es que estoy muy enojado y siempre he estado muy enojado. Pero si se dan cuenta, es un niño que tiene también mucho miedo a seguir estando enojado, aún estando en su familia adoptiva, por no poder sostener ese vínculo. Y esas son las voces que tenemos que escuchar. Y por eso a las familias adoptivas hay que trabajarlas desde esta es la realidad del niño. Hay que poder decir lo que vivió no es el niño que está mal, no es un niño que está enfermo, es un niño que está sobreviviendo. La conducta desregulada afectivamente, conductualmente, sus dificultades en el self, sus dificultades a nivel relacional que vimos en el trauma del desarrollo, esos componentes, no es que el niño está mal, fue la manera como su cerebro se organizó para poder salir adelante, para poder sobrevivir. Me decía uno, es que cuando estoy con mi familia de acogida, el Saiyajin no sale. El Saiyajin es la parte de él que se enoja, es la parte de él que destruye. Cuando estoy con ellos no sale, porque ahí está mi parte juguetona, porque ahí está mi parte de amor. ¿Por qué? Porque esa familia se encarga de que el niño se sienta seguro. A eso es, y de eso hay que poder empezar a hablar. Que no es que es el Saiyajin siempre. Cuando yo pregunto, y si ustedes le preguntan a las encargadas de cuidado, pues la representación que van a tener de ese niño es la desde el Saiyajin. Y lo que me van a describir es el niño que destruye, el niño que dice malas palabras, el niño, ajá. Pero claro, está respondiendo a un entorno de institucionalización, está respondiendo a una historia. Hay una violencia sexual antes de sus primeros 3 años de vida. Durante sus primeros 3 años de vida, perdón. Entonces, esa violencia sexual claramente desorganiza, la negligencia desorganiza, son esas experiencias que van desorganizando y que hacen al niño que soy. Entonces, básicamente, así, a grandes rasgos, es un poco de lo que debemos de conocer, de que efectivamente el niño, el trauma subyace, y con esto voy a cerrar para darle espacio a las preguntas, el trauma subyace a la adopción y no podemos pensar una adopción sin trauma y no podemos dejar que las familias que están acogiendo esto, que están adoptando a estos niños caminen solas.
es todo un trabajo de formación, es todo un trabajo de acompañamiento, es todo un trabajo de ayudarles a integrar a ese niño con esa historia, y al niño a integrarse con esa familia, pero al niño mucho lo vamos a trabajar desde lo percibido. No podemos, y aquí sí hago un llamado a los psicólogos, no podemos pensar que nosotros en una hora de sesión tenemos una varita mágica que vamos a arreglarle la vida al niño. Eso no es así, sería mucha prepotencia hacerlo, sería un ego demasiado grande. Necesitamos trabajar con el sistema de cuidado y necesitamos trabajar con la familia. Oscar. Muy bien, muchas gracias, Joana. Gracias por tu entrega, tu pasión, por tu información. Tenemos algunas preguntas, de todas maneras, si la gente que está aquí ya tiene alguna pregunta, comentario, si gusta dejarla por el chat o por la sección de preguntas y respuestas. Pero aquí nos están preguntando desde el Facebook, ¿qué nos puedes decir sobre el efecto del trauma en los hijos por adopción adultos? Me imagino que se refiere a cuando ya crecen, ¿no? Bueno, vean. Mi experiencia no ha sido trabajando, digamos, con adultos. Sin embargo, sí hay una claridad, ¿verdad? ¿Cómo nos vinculamos? Nosotros aprendimos a vincularnos desde los primeros 5 años de vida. Ahí fue donde se nos enseñó nuestra base de apego, ¿sí? Y todas esas experiencias están ahí. Y cuando somos adultos, claramente, pues estamos actuando y tenemos un lugar en la vida y sentimos el mundo y estamos en el mundo a partir de esas experiencias pasadas, ¿sí? Mi experiencia trabajando con familias en PANI es que las familias, cuando yo trabajo con los niños que viven, que están viviendo historias adversas y que tienen experiencias adversas, mamá y papá tuvieron experiencias adversas. Y es donde hablamos de trauma intergeneracional. Y ejercemos nuestra maternidad y ejercemos nuestra paternidad desde esas memorias, adaptativas y desadaptativas, claramente. Entonces, hay efecto claramente. ¿Cómo me relaciono con el mundo? Tiene una historia. Yo me relaciono a partir de una historia. Y la adopción, Sí, ¿verdad? Va a depender, digamos, si ese sujeto fue dado en adopción, ¿verdad? O sea, la persona pues, estuvo en una situación de adopción, mucho también de la seguridad percibida que dio el entorno familiar que le adoptó, cómo trabajó la historia también, porque mire, esto ha sido bien cruel. El otro día hablaba con una familia de acogimiento, que el muchacho que iba a ser padre de acogida, pues tenía una historia de adopción. Y una de las cosas que él decía, que para él lo más difícil de la adopción, y nunca lo había escuchado, digamos, de un adulto, y esa es la primera vez que lo escuché, para él las cosas más difíciles de la adopción era cuando tenía que ir a una cita médica, porque cuando iba a una cita médica y le preguntaban por antecedentes familiares a nivel de antecedentes médicos, él decía, yo no puedo decirlos, porque mi familia no es sanguínea, pese a que amaba. Y él decía, pero eso son cosas que son huellas que quedan siempre ahí, son huellas que siempre cargamos. Y si a esto, y este señor que habían trabajado la historia, ¿verdad? De la adopción, hay mucho tabú. Y muchas de estas personas han crecido sin saber que son adoptadas. Entonces hay como una serie de variantes que pues van a afectar y que no es una única fórmula. Ok, gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué pasaría al momento de haber hermanos en una familia a la cual les quitan los hijos por maltrato, etcétera, etcétera, pero al momento de la adopción estos hermanos son separados? Bueno, eso pasa, ¿verdad? Eso pasa mucho, mucho, mucho. Vean, mi experiencia trabajando preparando niños para procesos de adopción, siendo grupos de hermanos, es el que se trabaja con los niños, el que que van a ir a una adopción, los niños aceptan ir separados, cuando están grandes piden, bueno,
Si mi hermano va a tener una familia, yo voy a tener una familia, bueno, esas familias nos van a dejar vernos, sí. Y eso se pone en los informes, ¿verdad? Que tienen que ser familias que tengan apertura, que esos hermanos tengan vínculo. Hay familias que no tienen apertura. Y claramente, si hay una familia que no tiene apertura, pues no podemos ubicar esos niños con esas familias. Tienen que descartarse. Pero las familias adoptivas siempre van a tener que tener posibilidad de poder trabajar la historia del niño y poder saber que si hay hermanos, ese niño, ahora es un niño, pero más adelante va a querer buscar a esos hermanos. ¿Cómo van? Por eso es importante lo formativo y lo acompañamiento de la familia adoptiva. Y nosotros no podemos romper vínculos de hermanos, máxime cuando los hermanos ya están grandecitos. Ahorita, por ejemplo, uno de estos niños con el que trabajo, esto es una situación bastante compleja, porque cuando se dio el consejo de separación de hermanos, en Costa Rica hacemos consejo de separación de hermanos previo a la adopción. Digamos, si los niños van para una adopción y sabemos que ya fueron declarados en estado de abandono, y vamos a promoverlos en adopción y son grupos de hermanos, se hace un acto administrativo que se llama, es un consejo de separación de hermanos, donde se reúnen todos los profesionales, ¿verdad? Y analizan no solamente la relación de hermanos, sino las condiciones particulares de cada niño. A partir de eso se toman decisiones, si se separan, no se separan, si se separan y se promueve la necesidad del vínculo de hermanos, si no, bueno, todo eso se analiza en ese consejo de separación de hermanos. Y a partir de ahí se pone eso en el informe. Cuando esto va al consejo de adopciones, sea nacional o regional que les decía, la familia que se propone como idónea es una familia que ya ha dicho que tiene posibilidades para el perfil de ese niño, por ejemplo, si hemos dicho ya en lo administrativo que el niño tiene que tener contacto con los hermanos, pues entonces el Departamento de Adopciones nos sube al Consejo Nacional de Adopciones o al regional el perfil del niño y el perfil de la familia, ¿verdad? Para que en el consejo analicemos si hay posibilidad de compatibilidad o no. Pero eso va a depender mucho. Sí sé que hay muchas prácticas en los estados de no separar, ¿verdad? Que era lo que hacía antes Costa Rica, o separar y no promover el vínculo. Y eso es bastante difícil. Y, perdón, lo que les iba a decir, hay un niño con el que trabajo que él tenía 5 años cuando ingresa al Sistema Nacional de Protección y su hermanito 1 año. Cuando se hizo ese consejo de separación de hermanos para ubicar al chiquitito en una familia adoptiva, no se consideró el vínculo. Porque el de 1 año no sabía. La lógica fue que el de 1 año se puede ir en adopción porque no sabe al final que tiene este de 5. Pero hoy que yo estoy trabajando con que ya ahora tiene 10 años, por ejemplo, él pregunta por su hermano, él tiene muchísimas dudas alrededor de su hermano, qué pasó. Entonces ahorita con el Departamento de Adopciones estamos haciendo una coordinación para ver si esa familia que adoptó a su hermano menor pues tiene apertura a que haya un vínculo de hermanos o se puedan al menos ver o cómo trabajar esa parte de esa historia, pero ya aquí vamos a depender, ve lo complejo, porque ya aquí vamos a depender de la voluntad de esos padres. Gracias. Aquí hay una pregunta. Joana dice, ¿cuál es tu opinión como especialista en trauma y por lo que nos has contado? Entonces, lo más idóneo sería que estos niños tengan un papá y una mamá. Es la pregunta. Bueno, ven, ya Oscar dio el criterio de él, ¿verdad? Para Oscar es papá y mamá. Para mí, lo importante es una figura afectiva, ¿verdad? Porque hemos hablado del vínculo estable, predecible y protector. Entonces yo sí tengo un criterio respecto a esto un poco diferente. O sea, yo digo, ¿para qué queremos una mamá y un papá si no les van a dar un vínculo estable, predecible y protector? ¿Verdad? A veces el niño lo que necesita es más una figura afectiva. ¿Y qué quiere el niño? Porque también esto hay que preguntarlo cuando estamos trabajando con los niños. ¿Qué quiere el niño? Estos chicos que estoy preparando para estos procesos de adopción, un día me decía uno,
estábamos hablando qué necesita un niño, estábamos haciendo un juego, ¿verdad? Sobre qué necesita un niño en una familia. Entonces uno de ellos dice una mamá y un papá. El otro le dice, ¿y qué pasa si es solo una mamá? Entonces entre ellos empiezan a hablar y dicen, bueno, pero si es solo una mamá no hay problema. Lo que no quiero es que sea solo un papá. Hay otros niños que han hablado y han dicho, yo no tengo ningún problema con que sea solo un papá. Yo no tengo ningún problema con que sea solo una mamá. Pero entonces también aquí hay que darle voz a los niños, es parte del proceso de preparación del niño. Y yo personalmente soy del criterio de que pueden haber dos mamás, dos papás, una mamá, un papá, ¿verdad? O una mamá y un papá. Yo sí tengo una postura un poco más abierta alrededor de eso y creo que es importante que trabajemos el vínculo, la vinculación y el entorno, un entorno seguro y predecible. Gracias, Joana. Y justo, mira, por aquí va la misma pregunta, dice Agustín Herrera. ¿Ustedes tienen coordinación con los jugadores para comunicarles y brindarles las herramientas para una mejor resolución o de implementar una medida cautelar y también para interceder para que los jugadores escuchen a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Como que este papel importante de escuchar lo que las niñas, niños y adolescentes quieren? Ven, son juzgadores. Estamos hablando del sistema judicial. Oscar, sí. Sí, creo que sí, así es. Sí, ok. Vean, esto va a depender mucho de va a depender mucho de la cercanía que tengan las oficinas locales con los juzgados. Yo trabajé en una oficina local que recuerdo que el juzgado que atendía los casos de esa oficina local pues estaba durando mucho, mucho, mucho en el proceso de declarar el abandono de estos niños. En Costa Rica tenemos la declaratoria judicial de abandono con fines adoptivos, pero también la ley nos faculta a que nosotros como institución administrativa, cuando tenemos, a ver, les explico brevemente el proceso especial de protección. Nosotros tenemos como Estado, como PANI, como organización, como institución, 6 meses. Una medida administrativa son de 6 meses. Entonces nosotros protegemos al niño y en esos 6 meses tenemos que hacer un plan de tratamiento con la familia. Si la familia no tiene adherencia a ese plan de tratamiento, nosotros podemos ya al cabo del 5º mes estar haciendo los informes, para el 6º mes más o menos estar presentándole al juzgado la declaratoria judicial de abandono, lo que vayamos a presentar de las posibles vías jurídicas a nivel judicial. Cuando de pronto mamá y papá no están dentro del proceso y ya definitivamente sabemos que vamos para una declaratoria de abandono con fines adoptivos, nosotros podemos pedir la adoptabilidad administrativa. ¿Qué es esto? Que nosotros no esperamos hasta que sea declarado el niño judicialmente en abandono, que estos pueden ser procesos que duren 1 año, año y medio, fuera de esos 6 meses, sino que nosotros ahí mismo, pidiendo la declaratoria judicial de abandono con fines adoptivos, pedimos la declaratoria de adoptabilidad administrativa. Eso es un permiso que le pedimos al juez para ubicar al niño en familia preadoptiva, porque ya le estamos diciendo al juez, mire señor juez, tenemos intenciones de una declaratoria de abandono con fines de adopción, pero también vaya dándonos el permiso ya. ¿Para qué? Para que este niño, máxime cuando son bebés, esto es una de las medidas que tenemos. Ay, no puede ser. Están golpeando una cosa ahí. Una de las medidas que tenemos. Ay, sí, me disculpan, pero de ahí el muchacho se puso a, no sé, arreglar la calle. Una de las medidas que tenemos para acelerar los procesos de los niños menores de 3 años, para no permitir de pronto que los niños crezcan institucionalizados. Entonces, recuerdo que en esta oficina local en la que trabajé, la jefa que tenía, yo tenía una jefa que ya era bastante proactiva, dice, voy a invitar a los jueces a que vengan a un almuerzo a la oficina local. Y de verdad los invitó, pero nunca les dijo que se iban a encontrar a todos los profesionales que trabajábamos en alternativas de protección y los niños ahí.
Los niños hicieron presentación de talentos, show y no sé qué, y después salían y nosotros nos quedábamos como alternativa de protecciones hablando de las necesidades de esos niños particulares. Y que eran niños que ya tenían 2 años, 3 años de estar en la alternativa de protección. Bueno, eso fue una experiencia. En otros casos, otras oficinas locales, lo que piden es audiencias judiciales. Entonces, en esas audiencias hablan con el juez la necesidad de acelerar procesos. Ahorita, el martes, estaba supervisando un expediente en una de las oficinas de unos niños que estaban para una declaratoria de abandono y resulta que aparecen recursos familiares. Ya están judicializados y estamos pidiendo una declaratoria de abandono, pero aparecen recursos familiares que nos impresionan bastante idóneos. Entonces nosotros le pedimos a los recursos que se vayan y se presenten en la sede judicial y digan que ellos quieren ser valorados, pero también nosotros vamos valorando. Y al final, esos informes se los subimos al juez y le pedimos al juez que por favor que nos dé permiso de ubicar a esos niños con esos recursos familiares. Y el juez nos responde que no lo va a ubicar, ¿verdad? Que los niños permanezcan en la alternativa de protección donde están, o sea, la institucionalización y no en sus recursos familiares extendidos hasta que él resuelva, fue lo que nos indicó. Entonces, el martes que estábamos supervisando ese expediente, lo que determinamos fue pedir una audiencia para poder explicar los efectos de la institucionalización, la urgencia de que esos niños sean ubicados en esas familias extendidas, porque digamos, ¿para qué los vamos a declarar en abandono si tienen familia extendida? Entonces, esto es pensar el interés superior de la persona menor de edad. Siempre tenemos que pensar qué es el interés superior de la persona menor de edad y no hay fórmulas. O sea, yo no les puedo decir todos los casos se trabajan así. No, el interés superior es el interés superior, ¿no? De esa persona menor de edad en particular, y lo que sí debiéramos de poder hacer es agilizar los procesos. Y claramente los teóricos sí nos han venido hablando de la necesidad que tenemos de empezar a formar y enseñar a los judiciales, a los entes tomadores de decisión sobre los efectos de la institucionalización, sobre el trauma infantil y empezar a sensibilizar sobre todo esto. ¿Por qué? Porque seguimos trabajando desde la doctrina y el paradigma de la situación irregular, pese a que hoy nos abriga la doctrina de la protección integral. Entonces, esto es paradigma jurídico, ¿no? Entonces, seguimos creyendo que la institucionalización es mejor que a que el niño permanezca con su familia biológica. Y vieras que los teóricos nos han enseñado que muchas veces esos procesos de separación son retraumatizantes y que tienen una implicación más fuerte en la vida del niño que el haberlo mantenido con su familia biológica, brindándole un apoyo y acompañamiento a esa familia. Entonces, realmente hay que revisar todo el sistema nacional de cuidado y de protección y retomar nuevamente los principios de necesidad, de idoneidad, qué es lo mejor para los niños menores de 3 años, qué es lo mejor para los niños grandes, educar a las familias, ¿verdad? Creo que si empezamos a trabajar el trauma y a formar a las familias en qué es el trauma infantil, muy probablemente vamos a ampliar el perfil de esas familias para los niños y vamos a empezar a desmontar el mito de que si adoptamos bebés no traen traumas, que si adoptamos bebés va a ser más fácil, ¿verdad? Porque al final el trauma se genera en una situación relacional y el trauma, dicen los especialistas, también se sana en una condición relacional. No es un niño que va a ser enfermo para toda la vida, pero podemos trabajar con ellos. Así es, así es. Y me quedo con esa frase que justamente tenemos que mucho evidenciar. El trauma psicológico tiene cura. El trauma psicológico, estas dificultades que los niños y adolescentes atraviesan, estas sintomatologías, es posible solucionarles. El problema más grave que tenemos, no solamente en México, quizás en Latinoamérica, va a ser que justamente no existen especialistas, ¿no? Un psicoterapeuta
no tiene la formación en trauma, porque en la carrera nunca se ve, y sobre todo porque es información muy nueva, ¿no? El tratamiento del trauma tenemos la contundencia de que se puede tratar en los últimos 20 años. Y los terapeutas, los trabajadores sociales, los pedagogos, los cuidadores,